Un cordial saludo con todos. Mi nombre es José Ángel Rodríguez Perales. Pertenezco a la prestigiosa Universidad Señor de Zipán con la carrera profesional de Medicina Humana en la Escuela Profesional de Ciencias de la Salud. En esta tarde nos encontramos en el distrito de Ferreñafe, donde vamos a visitar el Museo de Sicán, uno de los museos más importantes de la costa norte de nuestro Perú. Acompáñanos. Poeta y agricultores, una de grandes cantores, poeta y agricultores. La belleza de sus mujeres es de fama internacional. Dice Iglesia Santa Lucía, que es legado colonial. Majestuoso es el bosque Poma, el Museo Nacional Sicán. Majestuoso es el bosque Poma. Un cordial saludo con todos. Nos encontramos ubicados en el Museo de Sicán, donde haremos la siguiente entrevista con uno de los guías turísticos para que nos especifique sobre tener un más amplio entendimiento sobre el cirujano de Sicán. Acompáñenos en un breve recorrido. Se baila la marinera, zapateando de tal manera que aquel que a mi tierra venga, sin duda alguna encantado queda. Se baila la marinera, zapateando de tal manera que aquel que a mi tierra venga, sin duda alguna encantado queda. La cultura Sicán, o también denominada la cultura lambayeque, se dio entre los siglos 8 y 14 después de Cristo. Ocupó el territorio ahora conocido como Lambayeque. Esta cultura se formó durante la decadencia de la cultura mochica, por lo que asimiló sus grandes tradiciones culturales. Se desarrolló sobre la cuenca del río Lambayeque y los pueblos de Cinto, Tucumé y Jayanca. Su núcleo central fue el valle de Reque, Chancay, Lambayeque y La Leche. Fue descubierta por el profesor estadounidense Izumi Shimada y su codirector peruano Carlos Helera, donde en 1978 inició el proyecto arqueológico Batán Grande, La Leche y Sicán. Después de esto, en 1983 hasta la actualidad, se le conoce como el proyecto arqueológico Sicán. Según los historiadores, la cultura se divide en tres periodos: Sicán temprano, de 700 a 900 años, Sicán medio, de 900 a 1100, y tardío, de 1100 a 1375 años, donde se finalizó la cultura Sicán. En 1991 se hizo un hallazgo sin precedentes, la tumba este de la Huaca El Oro, donde se encontró a un antiguo representante de la nobleza de la cultura Sicán, siendo este uno de los más grandes descubrimientos hasta la época. Enterrado en posición fetal, boca abajo, el cual había sido decapitado para orientar su cabeza hacia el oeste, junto con dos mujeres, una sentada con piernas abiertas y la otra frente a ella con dos brazos extendidos, donde según los investigadores representa una mujer dando a luz, y ese niño sería el señor de Sicán, quien volvería a nacer, una representación impresionante de que esta cultura creía en la vida después de la muerte, en la reencarnación. Dicho esto, es importante mencionar que el personaje contaba con una máscara de ojos alados, quien representaba a Nailam, quien sería el fundador de la cultura Sicán, el cual fue divinizado, donde se dice, según su leyenda, que era inmortal y decidió convertirse en ave y regresar a su lugar de origen. Sin embargo, esta tumba fue catalogada como una de las más grandes a nivel nacional. Se le encontró con múltiples objetos y con más de 60 kilos de oro puro y de alta refinación. En 1995 se hizo un nuevo descubrimiento, la tumba oeste de la Huaca El Oro, siendo una tumba con un diámetro superior, pero
se provenía o se especulaba que era de un linaje menor que del señor de Sicán. Lo que más resalta de esta tumba es que se encontró junto con 22 jóvenes mujeres de entre 18 a 22 años de edad, donde se dice que habían mujeres que derivaban del país hermano de Ecuador y otras que pertenecían a la parte norte de nuestro Perú. En el 2021 se dio un hallazgo sin precedentes. Fue hallada la tumba del catalogado ahora cirujano de Sicán, ¿no?, que se encontró en el mausoleo Las Ventanas, la tumba número 77 en el santuario histórico Bosque de Pomac, en el departamento de Lambayeque. Se especula que tiene una antigüedad de 900 a 1000 años, perteneciente al periodo medio. Este personaje estaba con una máscara de oro, con ojos emplumados, un pectoral de bronce, quien representaba su estatus en esa época. Junto a él se hallaron también instrumentos quirúrgicos como tumis, cuchillos con filo en forma de media luna, hechos de una mezcla de oro y plata, docenas de cuchillos con mango de madera, lesnas y agujas de huesos de pescado. Sin embargo, este nuevo descubrimiento aún no se encuentra disponible en el Museo de Sicán. Según referencias de algunos guías turísticos, como también del propio doctor Carlos Helera, quien fue el descubridor de este nuevo personaje histórico, nos dice que a inicios del 2023 estaría programada una modificación para el Museo de Sicán, donde sería puesto en exposición el cirujano denominado el cirujano de Sicán de esta cultura. En este espacio daremos entrevista al guía oficial del Museo de Sicán, quien estuvo presente en la selección y lectura de los restos encontrados en la tumba del cirujano de Sicán. Saludos con todos. En este momento nos encontramos con el actual guía turístico del Museo de Sicán, con el doctor Juan Carlos Santoyo, con más de 20 años de experiencia en el tema de Sicán. Doctor, tenga usted muy buenas tardes. Quisiera hacer unas pequeñas preguntas, una pequeña entrevista sobre lo que es el reciente descubrimiento del posible cirujano de Sicán. Bueno, en realidad es un hecho muy notable y muy singular, ¿no?, y importante, ¿no?, para la arqueología peruana el tener un hallazgo de esta naturaleza, porque durante muchos años la investigación que se viene desarrollando en el santuario histórico del Bosque de Pomac es la primera vez que se encuentra un personaje de esta magnitud realmente, ¿no? Y es importante para la arqueología, sobre todo nuestra arqueología peruana, ¿no?, mostrar un hallazgo de tal magnitud, un hombre dedicado a la medicina hace 1000 años. ¿Cómo se identifica a este personaje que es un cirujano y no un médico en sí? Bueno, hasta ahora todo indica por el instrumental documentado alrededor de él. Él estaba en un fardo textil, por supuesto, se ha perdido parte del textil que lo envolvía. Tenía su máscara, tenía vasijas, tenía cuencos o tazones y tenía agujas y una serie de artefactos. Y todo indica que a través del instrumental documentado con él tenía esta categoría de médico cirujano en la época. La influencia de la cultura Sicán en el departamento de Lambayeque. Como cultura influyente es muy importante porque influye en varios aspectos. Hablamos de una de las culturas metalúrgicas más importantes de esta parte de América. El haber aportado el 80% del oro del Perú trabajado que se exhibe en los diferentes museos del Perú y del mundo, ¿no? Una sociedad altamente desarrollada en orfebrería y metalurgia como cobre y bronce, pero también con un alto desarrollo agrario, ¿no?, y una política socioeconómica y cultural, pero con una religión bien sostenida, ¿no?, que les permitió pues tener un poder muy fuerte hace 1000 años en el norte del Perú. Una cultura que ha influido sobre otras culturas, sobre todo desde el punto de vista religioso, socioeconómico, cultural, pero destacando en el aspecto metalúrgico, sobre todo en orfebrería, y ser una de las culturas que llegó a la edad de bronce hace 1000 años en el norte del Perú. Con respecto al cirujano de Sicán, que aún no lo encontramos en exposición, ¿se puede comparar los instrumentos quirúrgicos del reciente descubrimiento del cirujano de Sicán con la cultura Paracas?
posible. No podemos descartar porque todavía, como le repito, los instrumentos documentados hasta ahora están en proceso exhaustivo de investigación y de uso de ellos, ¿no? Entonces, hay que definir bien en su momento cómo y de qué manera se usaron y si hay relación con ellos. De hecho, que es posible, porque no olvidemos que a través de cientos de años, las culturas en el antiguo Perú han ido intercambiando ideas entre ellas mismas, ¿no? Unas han dado paso a otras generaciones y cosas que se han ido transmitiendo en el continuar de los años, ¿no? Pueblos que han ido expandiéndose de uno a otro, ¿no? Por ejemplo, los Wari vienen de Ayacucho. Hay evidencia de ellos en Ica, Nazca, ¿no? Y afincados en la costa central, Pachacama. Vienen al norte del Perú, ¿no? Los Wari con los Moche se unen, dan origen a Sicán en el año 750 después de Cristo. Y es posible que influencias culturales de otras partes del Perú vinieron y aportaron con elementos culturales de esta naturaleza, ¿no? Y lógicamente, pues, de hecho, que la medicina ya existía en aquel entonces. Y es probable, ¿no?, que los médicos de aquel entonces, de los pueblos de aquella época, bueno, algunos que fueron desapareciendo en el tiempo por los periodos culturales de diferentes culturas, pero creemos que ese conocimiento fue, como se dice, transmitido, ¿no?, de generación en generación en los pueblos de la época, ¿no? Y es posible, de hecho, que aquí podemos haber tenido influencia de aquellos pueblos. Lo que la frecuente trepanación de cráneos se da en Paracas, es cierto, ¿no? Se ve con mayor continuidad, pero aquí en la costa norte es probable. No podemos descartar que no se haya dado, también se puede haber dado. Así es. Los médicos que habían aquí en la época, en aquel entonces, lógicamente debieron haber practicado cosas de esa naturaleza. Eso no lo podemos descartar. De hecho, que puede haberse dado. Y se debe haber dado porque, lógicamente, con las poblaciones de la época tuvieron que haber médicos, definitivamente. Ok, doctor. Para culminar la pregunta, para culminar la entrevista, ¿cuánto influiría el descubrimiento del cirujano de Sicán con respecto a los avances en la medicina de la época? Bueno, eso indicaría claramente que la medicina está adelantada en esa época. Imagina si encontramos un hombre que tiene un instrumental para aquel entonces, sin tener la tecnología que tenemos ahora. Es sorprendente. Eso indica claramente que la medicina estaría bien adelantada en aquella época. Ok, doctor. Eso sería todo. Agradecerle mucho por esta entrevista y alguna referencia que quisiera darle a las futuras generaciones, a los jóvenes que están por venir, un llamado para que vengan a interrelacionar acá con lo que es el Museo de Sicán. Los invitamos a conocer nuestro museo, la cultura Sicán, una de las culturas más importantes en esta parte del mundo. Visiten nuestro museo para conocer la riqueza cultural que tenemos en la provincia de Magallanes. Gracias. Para finalizar, podemos concluir la importancia que tiene este descubrimiento del cirujano de Sicán para la región de Lambayeque, donde nos brinda un conocimiento amplio de los avances médicos que tuvieron para su época, ¿no? Siendo esto, o dejando en relevancia esto, el gran desempeño que tuvo la cultura Sicán para el Perú. La importancia de este video etnográfico es dar a conocer al Perú y al mundo lo importante que es conocer nuestra raíz ancestral, ¿no? Para así poder tener conocimiento en base de nuestro desarrollo cultural, ¿no? Sabiendo o reconociendo las diferentes pautas o los diferentes espacios o los diferentes motivos por el cual nuestros ancestros dejaron como herencia cultural diferentes aspectos tecnológicos, diferentes márgenes culturales, como podemos ver en algunos distritos de acá de la costa norte, como es el Batán, como es aún la fabricación de diferentes artículos en base a arcilla, ¿no? Gracias por quedarse hasta el final del video. Me despido con la siguiente frase: un pueblo sin conocimiento de su pasado histórico es como un árbol sin raíces. Marcus Garvey.